con decidir obedecer. La obediencia es una decisión. No es como que tú sientes un día, siento hoy día ser obediente. No, la obediencia es una decisión. Y nuestro caminar necesita ser en esta decisión donde obedecemos y obedecemos y obedecemos. Quiero matar el mito antiguo como el hermano que anda con el diablo puesto en un lado y el ángel bueno en el otro, y son estos los que al final hacen su decisión. Eso no es cristianismo, por si acaso, eso es dualismo cósmico o yin-yang, ¿cierto? Como el lado bueno y el lado malo que están tratando de tentarte para llevarte a algún lugar. Eso no es así para los cristianos. Nosotros tomamos decisiones, nuestras decisiones cuentan, y no estamos atrapados en un mundo espiritual que nos lleva a donde quiere llevarnos. Tenemos decisiones. Nuestras decisiones tienen consecuencias, y las consecuencias de la obediencia, según la palabra, es la bendición, y las consecuencias de la desobediencia, ahí tiene sus propias consecuencias que muchos de nosotros las hemos experimentado, ¿cierto? Así que vamos a hablar de esto. Ok, vamos a destruir este monito, ¿cierto? Porque no se trata de nosotros, así que el que todavía tenga dudas de que siempre hay un ángel bueno y un ángel malo, vamos a ir conversándolo más adelante. Está bueno que vengan a nuestras clases de interpretación bíblica los miércoles, que están buenísimas, ¿ya? La Biblia se caracteriza por temas de desobediencia, y ahí tenemos nuestros principales, o algunos de los que han hecho esta desobediencia. Adán y Eva, ¿cierto? Que dice el epitafio de Adán, dice: al menos mi esposa no se puede quejar de que no le hacía caso, ¿cierto? El problema es que hacerle caso a la esposa le significó no hacerle caso a Dios. A ver, aquí los hombres, miren, no hagan un amén si es que no lo sienten, pero si sienten que le llega, hagan así como un pum. No sé, me acuerdo del tiempo de Batman y Robin cuando estábamos así, pum, plac, ya, le llegó, ¿ya? Entonces, ¿qué le pasó a Adán? Le hizo caso a ella, obviamente, sí, pero le hizo caso en contra de lo que Dios decía. A veces, pregunta, ¿a veces es bueno hacerle caso a la esposa? Sí, tiene ideas increíbles. Yo paso haciéndole caso a la mía, pero hay veces que hay que decir, hey, no. Sobre todo cuando somos sacerdotes de un hogar y necesitamos llevar ese hogar con principios cristianos, en un momento tenemos que decir, no, para esto no. Y viceversa, la esposa también debe ser capaz de decirnos a nosotros no, cuando nosotros estamos tomando decisiones incorrectas. Menos para el mundial, por favor, no digan no, ¿ya? ¿Ok? Eso vamos a tener ahí como un salvoconducto hasta pasar el mundial. Después, aquí, en el tema del becerro de oro, ¿se acuerdan que iba todo bien? Hasta que se nos ausenta Moisés y se le ocurre hacer algo a que adorar. A mí lo que más me gusta de esto, y yo siempre digo esta verdad, yo creo que Adán y estos tipos eran chilenos. Porque en alguna forma somos buenos para decir, yo no fui. No sé acá, pero los chilenos somos así, yo no fui. Y cuando Moisés llega enojado porque había hecho, Aarón le dice, no, es que la gente me pidió y tomamos oro y salió esto. Como que se hizo un becerro. Eso es tan ridículo como cuando nosotros decimos muchas veces en el decir como, no, es que caí en pecado. ¿Cierto? ¿Han escuchado ese dicho? ¿Se dice acá? No, es que ¿no se dice? Ya, se dice como que caí en pecado, como que llegué, iba caminando y de repente así como, me caí en la cama de alguien acostado con la, no sé, pues esposa de mi vecino. Eso no es así, hermano. Debemos ser honestos. Uno no cae en pecado así como que me caí, como que el diablo anduviera haciendo como el correcamino. ¿Se acuerdan del coyote poniendo esos hoyos marca Acme? Y te caíste. El pecado o desobedecer es una decisión. Y hablemos de este caso de los aferos, hablemos de este caso del adulterio. Es una decisión donde va como día tras día, decidiste dar la mirada que no tenías que dar, decidiste mirar donde no tenías que mirar, decidiste llegar y mandar el WhatsApp que no tenías que mandar, decidiste tener una conversación que no se tiene simplemente con unos amigos, decidiste y después llegaste a lo otro. Entonces no es como que de repente pasó. Son decisiones. Y por eso la obediencia es una decisión. Y después tenemos a nuestro amigo Jonás aquí, ¿cierto? Y de él vamos a poder plantear al final de la reunión de la historia de Jonás. ¿Ya? Entonces, un cúmulo de malas decisiones. Decidir obedecer. Decidir con lo que Dios te está diciendo que debes hacer y decidir con lo que tú crees que deberías hacer. Por si acaso, uno de los problemas del pecado original fue este. Pensar por un momento que nosotros pensábamos mejor que Dios y quizás Dios no nos estaba diciendo toda la verdad, entonces podíamos encontrar cosas mejores en nuestra forma. El pecado original al final es eso.
Es en un momento la mujer pensar y escuchar una serpiente que le está diciendo, no, no te vas a morir. Si lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. Es más, si como esto vas a ser hasta más sabia. Y la mujer diciendo, quizás Dios se guardó algo como eso. Quizás yo haciendo esto voy a poder obtener algo más. Y al final eso lo lleva a la desobediencia. Entonces, la obediencia es una decisión. Ok. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Deuteronomio 28:1, ¿cierto? Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Por el contrario, Deuteronomio 28:15 inmediatamente dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entregó hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. La palabra maldición suena fuerte, pero maldición no tiene nada más que decir que estar lejos de Dios. No tiene nada más que decir que esa muerte significa estar alejado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Le está dando unas órdenes y por si acaso, para que sepan, los mandatos eran simples. No es después todos los mandatos levíticos, sino que era no matar, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, o sea, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos que se resumen en solo 2, o sea, tenemos hasta una oferta ahí. 10 resumidos en 2. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Es más, si usted mira los otros mandamientos, todos están conectados con estos 2. No puedes matar a alguien, ¿por qué? Porque dices que le amas, y porque también amas al que lo creó. No puedes robarle a alguien porque dices que lo amas, ¿cierto? Y porque amas también al que le está dando su provisión. No puedes llegar y quedarte con la mujer de tu prójimo, ¿por qué? Porque amas a tu hermano y también amas a Dios que le dio esa mujer. Entonces, al final, todos estos mandamientos están resumidos en esos 2. Y ahí está lo que habla la orden de Deuteronomio. Entonces, sacar un misticismo. Hay gente que me dice, lo que pasa es que el ser humano es malo. No. Por esencia fuimos hechos buenos. Y es más, si usted examina, el ser humano es bueno, y bueno, sino que tiene una raíz que no fue puesta por Dios, y esa raíz muchas veces lo lleva al mal. Pero el ser humano en sí no es una mala creación. Todo lo que existe aquí fue hecho por seres humanos. O sea, pudimos llegar en un momento hasta imitar a nuestro creador en muchas cosas. Lo que sí hace la humanidad, y si a usted le gusta la historia como a mí, se da cuenta que la humanidad crece en cultura, en conocimiento, en todo, en tecnología, y después se autodestruye. Y así cayeron, ¿cierto?, las civilizaciones griegas, ¿cierto? Y crecían, eran hermosos, sabios, hasta que se destruían. Después lo mismo pasa con las guerras mundiales, con las cruzadas. Se pasa autodestruyendo. ¿Por qué? Porque en un momento el ser humano se ensimisma y dice, no, ya lo tengo todo. No sé si esto lo conté ayer y todos los jóvenes donde estaba predicando me encontraron la razón y me dieron un gran amén. Ustedes saben cuál fue el error de la selección chilena, ¿cierto? ¿Viste esto? Eso lo saben todos. Ensimismarse. Pensar, aquí ya lo hicimos. Ya no necesitamos a nadie. Nosotros ya somos lo top de lo top de lo top de lo top. ¿Y qué dice la palabra al respecto de esto? La altivez viene antes, justito, de la caída. El que diga estar firme, mire que no caiga. Y ahí caímos en desgracia, pero gracias a Dios estamos aquí en Perú, alentando a los peruanos. Somos hermanos. Es más, con Roger decíamos, podríamos haber traído hartas pelucas rojas que nos sobraron allá y venderlas acá, y se fue un buen negocio. También las láminas de los álbumes nos sobraron. Bueno, anyway. Ok, entonces lo que quiero decir con esto, que el ser humano en sí es bueno. Entonces, el ser humano es bueno, y por ser bueno, ¿cierto?, tiene estas características, este ADN de Dios. El problema es nuestra tendencia muchas veces a hacernos caso a nosotros mismos o seguir nuestros propios deseos. ¿Ok? Ya. Paradigma roto. Por favor, lea esto. Las escenas a continuación solo son una representación de lo que un cristiano hace a menudo. Cualquier semejanza con la realidad son de exclusiva responsabilidad del que se sienta representado. ¿Ya? Voy a mostrar una imagen. Estaba emocionado. Esto no tiene sentido. Ya no soy un ternero, ¿y eso qué? Más de mí que amar.
Además, toro más grande, ayudante más grande. Voy a ir. No, Juan dijo que no. Dijo no voy a ir y punto. Pero Nina se sentirá fatal sin mí, me necesita. Pero, tengo que ir o me quedo, quedarme, voy, ¿qué hago? ¡Ah! Si esa naranja no cae para cuando cuente hasta 3, voy a ir. 1. Si esta roca sigue ahí, ¿para 4? ¿Para qué podrías necesitar eso? Ok. Si ese huevo no se rompe para cuando cuente hasta 10, voy a ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10. ¡No se abrió! ¡Festival de Flores! ¡Allá voy! Ya. Solamente una representación de lo que muchas veces hacen los cristianos. Si tiene sentido para ti, ¿le pasa a usted que muchas veces quiere que Dios haga algo? Entonces usted le insiste, y va buscando así como, ya, pan de vida. No sé si aquí existe pan de vida, ¿cierto? Sí. Pan de vida, y va ahí. No le resultó, ya. Después va a conversar con alguien. O busca otro pan de vida hasta que le salga, ¿cierto? O va y ya, Señor, ya. Lo que usted quiere hacer, usted quiere mover la voluntad de Dios a lo que usted quiere. Usted lo que quiere es que le responda a Dios justo lo que usted necesita. No está aceptando otra cosa. ¿Por qué? Porque si Dios le responde otra cosa, el diablo. El diablo metió su cola aquí. No, es que Satanás me quiere prohibir la bendición. Es más, muchas veces, esto es súper ridículo lo que hacemos. Muchas veces, cuando se nos cierran las puertas, decimos, es que se nos están cerrando por causa de que debe ser una bendición muy grande. Entonces no hay que resistir la bendición, entonces siguen empujando puertas que están cerradas. ¿Y no será que Dios te está cerrando las puertas? O por otro lado, puertas abiertas es como, puede ser aquí una trampa de Satanás. Muchas veces lo que nosotros olvidamos, que nosotros somos seres hechos con algo que el diablo no puede dominar, que es nuestra libertad de decidir. Ese poder que abandonó Dios de controlarnos, y por eso no somos robots, por eso tenemos capacidad de decidir, ese poder que Dios abandonó, lo abandonó para nuestro propio beneficio, para que nadie más nos controlara como robot, y nuestras decisiones cuentan. Y eso es lo que creemos en nuestra cristiandad, nuestras decisiones cuentan. Y es por eso que el diablo puede tener todo menos nuestra voluntad. El diablo no puede llegar y tomar la manzana de Adán, si hubiese sido una manzana, y decirle, cómetela. No, tuvo que seducirlo para que lo hiciese. Porque él no puede controlar tu capacidad de decidir y decir no. Y el problema muchas veces está ahí. No sabemos decir no. Nuestra voluntad está comprometida porque sentimos que decir no es inapropiado, decir no nos hace cobarde, decir no nos lleva a tantas cosas negativas. Muchas veces el no es lo más espiritual que podemos hacer. Un mejor pacto. Quiero, no voy a ir ahí, voy a saltarme esto porque creo que es mucho detalle de algo. Estoy como Ferdinand. Sí, no. Señor, si la naranja no se cae, no lo voy a saltar. Vamos a ir derecho a nuestro amigo, Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás ustedes, cierto? ¿Se acuerdan de la canción? ¿Cantaron alguna vez acá esta canción? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso la mar profunda la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Viste? Con alguno me la sé. Se nos cayó el carnet, o sea, el DNI. Sí, estamos muy viejitos ya. La historia que habla de Jonás dice así. Jonás 1:1-2. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces, leyeron lo simple, ¿cierto? Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Y Jonás hizo lo siguiente. Entonces Jonás se levantó y se fue en la dirección contraria para huir de Dios. Descendió al puerto de Job, donde encontró
Jope, encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. A ver, primero vamos a sacar aquí un mito. Jonás no era un nuevo convertido. Jonás era un profeta. O sea, Jonás estaba al nivel de personas que escuchaban a Dios y escuchaban su voz y profetizaban, y aparece en el libro de Reyes profetizando. Mira lo que dice el libro de Reyes acerca de él. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor Dios de Israel por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai. Ahí está profetizando nuestro buen profeta Jonás. Y en el libro de Jonás está haciendo lo contrario o está tratando de huir de Dios. Esto nos saca un mito de que un hombre de Dios no peca. Sí, peca. Sí, cae, sí se equivoca. Personas que inclusive ocupamos este micrófono para predicar, seguimos sujetos a pecado, seguimos sujetos a la obediencia, no somos gente inmaculada. Somos gente que estamos expuestos también a nuestras decisiones. Y ahí está nuestro buen profeta, que en un momento profetizaba y las palabras de Dios se cumplían, y aquí está haciendo lo contrario a lo que Dios le está diciendo. Entonces, este hombre hace simplemente esto. Ahí está Jope, Nínive está a 800 kilómetros de él, y su pecado lo lleva a comprar un ticket en barco que lo lleva a 3.400 kilómetros de Dios. O sea, ¿era ir a 800 kilómetros? ¿O era darse un tremendo viaje, costo pagado por él, para no hacer la voluntad de Dios? Era Dios le está diciendo, levántate y ve para allá, y él con discernimiento se levantó y fue al lado opuesto. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de Jonás, aquí no es ningún pobrecito que no conocía la palabra de Dios, no, era un hombre que había escuchado a Dios. Era un hombre que entendía quién era Dios. Entonces, lo que se gana Jonás dentro de ese pez es simplemente mercy, la misericordia de Dios que lo sostiene. ¿Saben qué? Esta es mi apreciación. Ese pescado para mí simboliza la salvación de Jonás. Y ese pescado, o ese pez, ya sea, hay discusión, ¿cierto? Dicen, no es pez porque es un animal marino, porque es mamífero, debe haber sido una ballena más grande. Bueno, indistinta la discusión. Ese pez que aparece en la palabra, que sostuvo a él, para mí es la salvación. Que él no se merecía, que él no había hecho nada por ello, es más, había hecho lo opuesto, y en su gracia Dios lo sostiene. Ese pez no fue ni condicionado por Jonás, ese pez no fue ni siquiera nada de que hizo él, sino algo que hizo Dios por él. ¿Entienden? Entonces piensen esto. Jonás estaba viviendo de la salvación, pero ¿estaba viviendo cómodo? Yo creo que Jonás es lo porfiado porque se quedó 3 días, ¿cierto? ¿Saben por qué se quedó 3 días? Porque recién al tercero se arrepintió. Si era porfiado, pero de corazón. Al tercer día recién se arrepintió. Y yo creo que podría haber durado unos 15 días si sigue porfiado ahí, porque Dios no es como los papás de hoy día. A mí me encanta leer el libro de Jonás, es espectacular. El capítulo 1, Dios dice una cosa y hace silencio, y Jonás hace todas las cosas que hizo en su vida, y después Dios le habla una segunda cosa y fue lo mismo. Dios no va a cambiar su parecer porque a nosotros no se nos antoja. Él es como un papá que le dice, vas a hacer esto, y el hijo hace todo, la patalea y llora, es que no me amas, y después dice, ya papá, vas a hacer esto. El papá no va a cambiar. Y este Dios está mostrando eso con este Jonás. Ahora, que Jonás se puede haber arreglado su vida miserable dentro del pez y no sé, poner un restaurante de sushi ahí adentro. Eso no significa que, no, es que Dios igual al final nos bendice. No, si lo único que está haciendo Jonás ahí es ser sostenido por la salvación de Dios. Y en esto quiero decir algo. La salvación es nuestra salvación, pero de ahí necesitamos caminar. Podemos vivir salvos miserablemente toda nuestra vida. La gente dice, no, es que ya tengo la salvación, entonces como todo se arregló. No, hermano, si eres salvo, si por gracia Dios te salvó, si por gracia Dios te tomó, ahora es necesario que tomes la decisión de un hijo de Dios. Y esa decisión te va a llevar a la bendición. La salvación no tiene nada que ver en esto. Y esto es lo que quería explicar antes.
Lo debería haber explicado. ¿Qué sucede? En la antigüedad se hacían pactos, y habían pactos que tenía que ver solamente el rey con los súbditos. Y muchas veces en ese pacto de gracia, que se llama The Royal Grant, ese pacto de gracia, el rey decía, yo como rey les prometo o les juro por mi nombre que ustedes serán protegidos, que ustedes tendrán sustento, y bajo los muros de este lugar nadie los podrá tocar. Y ese era The Royal Grant. Que el súbdito de ellos es algo, nada. Era solamente que el rey, y muchas veces en el día de su cumpleaños, les prometía algo más y los bendecía, pero solamente porque él era rey. Ahí no tenía nada que ver el súbdito haciendo algo. ¿Ok? Pero había otro tipo de covenant. Y el otro covenant se llamaba The Suzerain and Real Grant. Y esto era así. El rey decía, si ustedes hacen esto, yo como rey voy a hacer esto y esto otro. Y tenía que ver con otro tipo de trato. Le decía, si ustedes pagan sus impuestos, si ustedes viven como ciudadanos, si ustedes respetan al rey, les garantizo que van a tener esto, y si no, obviamente que no pueden estar en ese reinado. Y el cristiano tiende a confundir las dos cosas. Tiende a confundir su salvación con las bendiciones por la obediencia, que no tiene nada que ver. En la salvación ninguno de nosotros está metido. En la salvación ninguno de nosotros somos responsables. En la salvación esta bendición es tal que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que estaba Abraham, y Abraham iba a hacer el pacto con Dios. ¿Se acuerdan donde están partidos los animales? Y está partido los animales por la mitad, y en esos pactos antiguos pasaba el rey por el medio, el que estaba prometiendo. Y estaba Abraham, que tendría que ser el que recibe la promesa. Y sabe que Abraham se queda dormido y ve que está pasando Dios por el medio. Eso quise decir que él hizo el pacto por él mismo. Abraham despertó y solamente fue espectador, y en ese pacto él garantizó, y ese pacto decía así, ese pacto no era inventado por Dios por si acaso, no andaba partiendo animales por la mitad por nada. Ese era un pacto antiguo que Dios estaba imitando para que Abraham entendiera lo que Dios estaba queriendo hacer. Y en ese pacto se decía, así como están estos animales divididos en dos, se me haga a mí en caso que no cumpla mi promesa. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba diciendo, la salvación de este pueblo, dice, así queden estos animales partidos, o así quede mi vida partida con ustedes si no cumplo esta promesa. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Eso. Lo garantiza con su vida. Vas en un momento y promete un pacto y después en la cruz paga el pacto. Ninguno de nosotros tenía nada que ver, pero nosotros nos confundimos con lo de la salvación, o sea, con lo de la bendición. Pero es que el Señor como que no me bendice. Y el Señor, pero eso no tiene nada que ver una con la otra. Podrías ser salvo toda la vida, podrías morir salvo y vivir miserablemente. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo. Porque te está diciendo A y te das a B, y él te dice A. Dios conoce nuestra vida y en el acto de la obediencia nosotros caminamos para sí. Es más, por aquí viene el arrepentimiento de Jonás, pero necesito hacer un contexto antes. Usted sabe que este Jonás se sube al bote. Vamos para atrás para que no se confunda. Usted sabe que Jonás se sube al bote y al subirse al bote se queda calladito. No les cuenta a nadie que es profeta. Él está huyendo y se va a esconder. Y escondido ahí, usted sabe que la mar se empieza a generar una gran tormenta y todos empiezan a desesperar y nuestro profeta dormía. O sea, este hombre, aparte de perder su sensibilidad de profeta, había perdido su empatía. No era capaz de sufrir con los que estaban sufriendo. Y mientras todos estaban pidiendo en el barco, oren a sus dioses, nuestro profeta se puso a dormir abajo. ¿Puede pasar en tu casa? Y se lo digo a los hombres porque los hombres necesitamos tomar un lugar aquí. Puede pasar en nuestra casa que en nuestra casa esté quedando la embarrada. Y nuestra familia esté gritando por algo y nosotros durmiendo. No tomando nuestro lugar. Es más, ¿saben qué? Lo encuentran y le dicen, alguien le interroga, le dice, ¿y tú? ¿Qué haces, dormilón? Despierta, todos estamos orando, ¿quién eres? Y dice, soy Jonás, hijo de Amitai. ¿Y quién es tu Dios?
Jehová, el creador de los cielos, la tierra y el mar. Y ahí este hombre se asusta. Y me dice, es profeta. Y ahí profetiza nuevamente Jonás. Y por culpa de mí, mira, está pasando todo esto. O sea, él sabía que era el causante de todo lo que estaba pasando, pero aún así dormía. Heavy que en un momento seas utilizado para bendición, como lo hacía profetizando, y en un momento tú te transformes en la maldición. Heavy que tu familia en el barco, o toda la gente en el barco esté desesperada y tú no estás cumpliendo tu rol. Y aquí dejo de hablar de hombre y hablo de hombre y de mujer, hablo de gente que conoce la palabra de Dios y conoce lo que está bien y no lo hace. Entonces aquí nuestro Jonás da la receta. Les dice, mire, échenme al mar, láncenme de ahí y esto va a pasar. ¿Y saben lo que pasó con la gente? No lo querían echar al mar. Dice que esa gente tenía tanta más misericordia que Jonás, que no lo querían echar. Empezaron a echar sus cosas, decían, no, ¿cómo te vamos a poner a ti? Y empezaron a echar la mercadería, y no paraba esto, hasta que al final pidieron perdón al Dios de los cielos y lo tiraron al agua. Y cuando lo tiraron al agua, pasó la tempestad. ¡Asu! Me encanta esa palabra, la quiero ocupar. ¡Asu! O sea, ¿te imaginas que te voten y se arregla la vida de la familia? ¿Qué más? ¿Qué viste en la historia, cierto? Como que el problema sea tú. No sé si aquí existe ese dicho de yeto. ¿Yeto? ¿Existirá? Yeto es como alguien que va a un lugar y como el marinero, es por eso se dice que la persona como que hace el problema al final. Entonces imagínate que votan al profeta y ese barco estaba mejor sin profeta que con profeta. ¿Hay alguna iglesia que son así? Sorry, yo no. ¿Qué semejanza con la realidad? Son las coincidencias. Que hay que votar al que está arriba y se calma. ¿Sí? Puede pasar. Aquí la Biblia nos habla. ¿Por qué creen que la Biblia nos habla estos casos? Primero nos habla para decir, no hay nadie más grande que Dios y nadie se puede creer Dios y nadie puede creer que es Dios sobre la gente. Eso es lo primero. Segundo, nos está diciendo, hasta los profetas se caen. Entonces, ojo, nuestra vigilancia, el ser vigilante es el estar atento. No podemos simplemente llegar y asumir que lo estoy diciendo yo es así. Ustedes tienen que buscar. Y ustedes tienen que saber para su casa cuál de estas palabras se llevan. Y yo tendré que saber para la mía cuál me llevo. Después nos muestra que pasó algo increíble cuando votaron al profeta. Si ustedes miren, leen este libro de Jonás, es súper cortito. Súper cortito. Pero votan al profeta, pasa la tempestad y la gente se convierte a Dios. ¿Sabías, no? La gente estaba adorando ídolos falsos. Y estaban adorando sus falsos ídolos, levantando incienso, quemando cosas, haciendo sacrificios. Nada pasó. Votaron a Jonás, se pasó la tempestad y ellos entendieron que este era el Señor Todopoderoso de Jonás, así que adoraron a Dios. O sea, la gente se convirtió cuando el profeta no estaba. O sea, más triste todavía, que tu hijo o tu familia se conviertan cuando tú te fuiste. Gracias a que tú te fuiste. Qué pena. Wow. Entonces, aquí empieza el proceso que todo cristiano debe vivir. Se llama arrepentimiento. Me encanta la descripción de Jonás porque Jonás hace una descripción completa de lo que sintió. Y al final se arrepiente de corazón. Vamos leyendo. Y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaron en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti, en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. Cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Sabes lo que está haciendo Jonás? En el momento justo, cuando ya la muerte se le vino encima, Señor, perdóname.
Señor, perdóname, pero dice una palabra clave: cumpliré mis promesas. Y yo creo que Dios estaba esperando dentro del pescado y tenía, no sé, yo creía que era el código para abrir la boca del pez. Cumpliré, ya, listo. ¿Y sabe dónde lo arrojó? En la playa. No lo dejó ahí en el mar, lo arrojó en la playa. ¿Ya? Me tinca que lo dejó cerca de la casa nuevamente. No sé si te ha pasado como que vas en una dirección y como que Dios se pone frente a ti y no se mueve. Dice la palabra de Dios esto, y esto es el sentido de la palabra. Dice, Él te resiste al soberbio. Y esa palabra resistir es la misma palabra que se ocupa cuando un toro resiste con otro toro. Pero imagínate Dios el toro y tú el otro toro. Dice, te resistiré. No es que te está, pero deja molestar. No, Él está así. Y muchas veces lo que creemos que es el diablo es mismo Dios resistiéndonos que dejemos nuestros malos caminos. Pero olvidamos eso. Olvidamos esto. Y empezamos simplemente a creer que nosotros podemos tener la respuesta a nuestros temas. Y aquí el Señor habla por segunda vez y esto me gusta. No sé si a usted, yo soy hijo a la antigua. Soy hijo a la antigua cuando las mamás nos pegaban. No sé si esto pasó acá, pero las mamás nos pegaban así. En Chile le llamamos cachamal. Yo no sé cómo le llaman acá, cuando te pegan así como cachetada, una cachetada. Pero mi mamá era una experta. Mi mamá, tú decías un garabato, una lisura en la mesa y como que atravesaba la mesa así. Y te llegaba igual y estabas como lejos. Entonces tú de repente estabas con un dormitorio creyendo que ella no estaba y decía una lisura y ¡pum! Te llegaba de cualquier... Era la mamá. Mi mamá era increíble para eso. Entonces, mi mamá no fue tan buena en la disciplina, pero mi papá sí. ¿Qué cambió? Mi mamá nos pegó mucho, nos resolvía mucho el asunto, pero mi papá era de una palabra. Ay, ese hombre te hacía sufrir, te hace todavía está vivo mi papi. Mal, así, pero mal. El papá te decía no, y ese no lo cambiabas con nada. Pero con nada, te lo juro. Entonces el papá llegaba y siempre te decía así. Siempre, papito, ¿puedo hacer esto? Sí, hijo. Papito, ¿puedo hacer? Sí. Y de repente decía, no. ¿Y tú qué haces? Era no. Entonces me pasó a mí ya siendo joven. Ya me estaba más canchero. ¿Se dice acá canchero? Más canchero. Entonces fui con mis amigos donde mi papá a pedirle permiso para que me dejara salir en la noche. Y fui canchero. Y yo creo que mi papá me estaba probando, pero yo el torpe no entendí. Entonces fui, dije, papá, quiero salir con los amigos, ¿puedo? Me dice, no. Y yo le digo, pero papá, acostarte. Así era mi papá. Y está mi amigo. Pero papi, una semana no vas a salir. Pero papi, 2 semanas. Mis amigos se reían. Yo sabía que si seguía insistiendo iba a ir empeorando en el claustro. El problema es que lo que decía lo cumplía. Entonces yo sabía que iban a ser 2 semanas. A él tú no ibas a ir a la mitad de la semana. No, eran 2 semanas. Entonces la palabra de mi papá valía mucho. Hasta el día de más me casé y un día Narita dijo, invita a tu papá a comer. Y yo lo llamé por teléfono, papi, ¿quiere ir a comer con nosotros? No, hijo. Y mi esposa me dice, insístele. Y yo, no. No. ¿Pero por qué? Porque el papá enseñó que su palabra era su palabra. Y yo me acuerdo que me tiene que haber pegado unas 3 veces cuando fui pequeño, pero nunca más, pero su palabra era tan firme. Y esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Nuestra palabra no es firme. Nuestra palabra varía. Pronto se nos enternece demasiado el corazón y ya que no sea así. No respetamos nuestras palabras, pero aquí tenemos un Dios que sí lo hace. Un Dios que le está diciendo a su profeta, vas a ir a ese lugar. Y el profeta dice, no voy a ir. Y Dios se queda tranquilo, dentro del pez, 3 días. Sí, ya me arrepentí. Ok, vas a ir a ese lugar. Esa es la primera vez que le habló a Jonás, el capítulo 1, y esta es la segunda vez que le habla. Y mira lo que le dice. Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que ya te he dado. ¿Ya se acabó? Esto es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Somos volubles. Tomamos decisiones y luego las dejamos. Decimos que vamos a avanzar y no lo hacemos. Yo les digo esto, y aquí ya terminando. No hagamos grandes promesas a Dios. Pero la que hagamos, cumplamos.
No hagamos grandes compromisos porque casi siempre esos se caen. Señor, me voy a levantar todas las mañanas a las 8:30 de la mañana y voy a orar por media hora, y ya empezamos después 4:25, ¿cierto? 4:35, 4:40, y después nos sentimos nosotros mal. Nosotros hicimos la promesa. Eso no tiene nada que ver y nosotros nos sentimos terribles. No hagamos ese tipo de promesas, pero hagamos cosas que sí vamos a cumplir. Señor, voy a ser un hombre de una palabra. Señor, en mi casa se va a respetar tus principios. Y no importa quién sea el que quiera llegar, pero van a ser tus principios. Y voy a honrar tus principios. Entonces, estas cosas son las cosas que al final van haciéndonos en la vida ir cambiando de dirección, y en un momento nos encontramos que somos salvos, pero estamos viviendo miserablemente. Emocionalmente, en nuestra vida financiera, en nuestra vida con la familia. ¿Por qué? Porque vamos cambiando de decisiones, y al final las bendiciones de Dios es para que te vaya bien a ti. El obedecer a Dios es un beneficio para nosotros, no para Él. Es como que Él nos marca el camino para una respuesta para nosotros. Ahora pregunta, y con esto ya he terminado. Marianito, ¿me ayudas? ¿Está por ahí, Marianito? ¿Sí? ¿Me ayudas? Mi pata, yo ahora sé decir pata. ¿Me ayudas mi pata con la... Esto es el ABC. Este es el ABC del cristianismo, y se los voy a enseñar una vez y se los voy a repetir todas las veces a los que estén con nosotros en este lugar. El ABC del cristianismo, lo más básico, es esto: arrepentimiento. Esto no se puede cambiar con nada. El arrepentimiento, el yo simplemente inclinarme porque sé que Él es mayor a mí. Ese arrepentimiento donde yo le digo, Señor, ¿sabes qué? De verdad metí la pata. Señor, perdóname, porque esa es la clave para que se abra el gran pescado que está tomando a Jonás. El arrepentimiento es la clave para caminar y volver a esa comunión que tenemos con Él. No hay otra cosa que lo haga. No hay ni siquiera ofrendas. No, es que tengo una ofrenda poderosa y con eso Dios... No, el arrepentimiento, el llegar y decir, Señor, de corazón he pecado, de corazón me arrepiento. Y vas a tener un papá que te va a hablar por segunda vez y vas a poder caminar por los caminos de Dios eso. No permitas que nadie cambie eso en tu vida. No permitas que alguien cambie su vida esto diciendo como, no, es que esto ya está pasado de moda. No. Diariamente hay personas que nos vamos arrepintiendo y levantamos nuestra mano, quizás, o en un momento determinado respondimos mal en el tráfico, regalando un dedo o algo, pero me arrepiento. Si tiene sentido para ti, está bien. Puede pasar, sobre todo aquí en Lima. Yo ya mejoré, así que levanto este dedo. Doy un dedo, pero doy ese. Pero a veces lo doy con rabia, y como va así mal de corazón, igual me tengo que arrepentir. Arrepentimiento. La historia del arrepentimiento, la historia de decidir hacer lo bueno y no lo malo. La historia de que muchas veces tenemos que analizar y entender de dónde hemos caído, a dónde hemos estado. Jonás tenía una ballena, pero hoy día, en el siglo XXI, quizás existen diferentes tipos de ballenas. Y quizás hoy día la ballena que te oprime es tu trabajo, quizás la ballena que te oprime es tu familia, quizás la ballena que te oprime son tus relaciones, y estás enclaustrado ahí y lo estás pasando mal, y sigues estando ahí. ¿Sabes qué? La forma de abrir eso es arrepintiéndote de corazón. A lo mejor la cosa no ha estado bien, has vivido un cristianismo y como que siempre estás a punto de llegar y no llegas. Arrepiéntete. Pídele a Él que te recuerde de dónde has caído, y ¿sabes qué? El Espíritu Santo es experto en eso. Él te recuerda. Te dice, Señor, acuérdame, y Él te lo trae. El problema es que uno lo cubre y dice, no, pero es que eso no. Él te lo trae y dice que Él te llevará a toda verdad y a toda justicia. Dice, Él es el que está ahí. Más que tu conciencia, el Espíritu Santo de Dios hablando y diciendo, en esto te tienes que arrepentir. Cerremos nuestro ojo y hagamos esto como un ejercicio. Señor, muéstrame. Muéstrame mis caminos, muéstrame, Señor. Muéstrame por qué tengo todo y no puedo ser feliz. Señor, muéstrame, Señor, por qué. Como que estoy casi a punto de llegar y como que caigo en el camino. Muéstrame, Señor, qué es lo que me ha desviado, Señor, qué promesa dejé de cumplir, qué hice con lo que me mandaste. Porque hoy me quiero arrepentir. Oh, el Espíritu Santo de Dios está súper fuerte. Está súper fuerte.
Está súper fuerte. En el arrepentimiento hacemos lo contrario que el profeta quiso hacer. El profeta quiso huir de Dios. El arrepentirse es volver a Él. Es volver a Él. Y oro, Señor, para que tú nos hagas sentir en qué nos caímos. ¿Qué hicimos, Señor, que nos alejó de ti? ¿De cuándo quisimos huir? Porque hoy nos queremos volver a ti. Espíritu Santo de Dios. Hacemos esta oración de Jonás. Gracias. Para aún así, en nuestra desobediencia, bendecirnos. Darnos ese pez que nos sostiene. Señor, gracias, Señor, porque a pesar que nosotros mismos, Señor, malogramos nuestro camino, tú vienes y nos levantas. Gracias, Señor, porque aún cuando merecíamos la muerte, seguimos vivos. Señor, gracias porque aún cuando podríamos estar perdidos, tú sigues poniendo de tu gracia. Pero declaramos esto: estamos cansados de vivir en un pez. Estamos cansados de vivir en un pez que nos oprime. Queremos ir y hacer lo que tú pusiste en nuestros corazones para hacer. Por eso, Señor, queremos dejar la depresión, queremos dejar los problemas económicos, queremos dejar los problemas familiares, queremos dejar los problemas relacionales, matrimoniales, queremos dejar nuestros problemas con nuestros hijos, Dios, o adicciones, Señor, pornografía, lo que sea, lo queremos dejar, queremos salir de ese pez. Y queremos enfrentarnos contigo y hacer tu voluntad, porque no hay mejor lugar que estar que en tu casa, no hay mejor lugar que estar que en tu presencia, no hay mejor lugar. No hay mejor lugar. Sí, Señor. Sí, Señor. Si tú sientes que esta palabra fue para ti, es bueno que hagas tu propia oración. Y lo que Dios te recordó, ponerlos delante. Y escúchame esto: Él te levantará. Te levantará. Te levantará y te sacará de esa opresión. De esa salvación que por un tiempo fue buena, pero ahora necesitas cumplir sus propósitos. Y si necesitas de los que está aquí haciendo su oración, que les ayude a orar o que ore por ellos, o que el equipo que estamos acá oremos por ellos, pasen acá adelante y vamos a orar y así vamos a terminar este tiempo.